Buenos días. Agradezco mucho la invitación a la Sociedad Mexicana de Oncología para participar en este curso de educación médica continua en oncología. Mi nombre es Iván Castore Navilla, soy oncólogo pediatra con un posgrado en trasplante de médula ósea, trabajo en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y voy a hablar de una manera pues concreta, general, pero espero que sean puntos importantes para su formación sobre enfermedades por histiocytosis. Como es un tiempo corto, son 30 minutos, vamos a abarcar exclusivamente la histiocytosis de células de Langerhans y la linfohistiocytosis hemofagocítica, porque son además los más frecuentes y los que nos van a imponer un verdadero reto para el tratamiento. Las otras opciones o las otras enfermedades por histiocytosis desafortunadamente no alcanza el tiempo, pero en el libro de Piso y Poplack, de donde está tomado parte de esta presentación, pues está muy bien detallado. En la historia vamos a ver que Langerhans, Paul Langerhans, nació en 1868. A él se atribuye el nombre de este tipo de células porque él las describió por primera vez a nivel de lo que es la epidermis. Él encontró que había una población de aproximadamente el 1% de todas estas células que correspondían a un fenotipo como de células dendríticas. De hecho, él pensaba que eran como neuronas y sus extensiones dendríticas, pero no. Posteriormente, Steinman y Kohn las diferencian como verdaderos macrófagos y las denominan células de Langerhans. Dentro de la historia, pues las primeras descripciones de lo que es las enfermedades por histiocytosis comienzan desde el año de 1900 con series de casos y posteriormente tanto Hans Schuller Christian y posteriormente Leder and Siwe describen cómo existen dos entidades que tienen este tipo de células. Una de ellas tiene lesiones óseas, líticas, granulomatosas y eosinofílicas, además asociado a diabetes insípida y exoftalmos, lo que se conoce ahora como enfermedad de Hans-Schuller-Christian. Y lo que antes se conoce también como enfermedad del Leder-Siwe, en la que eran infantes que tenían una enfermedad sistémica que incluía también la piel, el hígado, el vaso y la médula ósea. A partir de 1953, Farber y Lichtenstein ellos decían, bueno, vamos a ponerle un nombre a este tipo de enfermedad y por lo tanto le pusieron histiocytosis X porque no sabían exactamente cuál era la causa. Es más, a la fecha actual todavía no se conoce una etiología específica, se ha estudiado un poquito más de la biología molecular, pero no se sabe exactamente la causa. Y posteriormente, ya Neselov la renombra a esta histiocytosis X a partir de sus observaciones por microscopía. Él identifica los gránulos de Birbeck, que son muy característicos de estas células de Langerhans que se encuentran principalmente y exclusivas en la piel. En la actualidad existe la clasificación moderna y existe un grupo de categorías en el libro de Piso y Poplack en la última edición del 2020, la edición 8, ya se mencionan las categorías. Y dentro de la clasificación moderna vamos a encontrar lo que son las relacionadas con células dendríticas, que son la histiocytosis de células de Langerhans, que va a ser nuestro tema de interés, el jantugranuloma juvenil, la enfermedad de Erdheim-Chester, las que son enfermedades relacionadas a los macrófagos, como los síndromes hemofagocíticos, la linfohistiocytosis hemofagocítica primaria y secundaria, y la enfermedad de Rosais-Dorfman, y las enfermedades malignas, en donde vamos a encontrar la histiocytosis maligna, principalmente en el. Ahora se categoriza a las enfermedades por histocitos como grupo L, que es el grupo de Langerhans, de donde está la histiocytosis de células de Langerhans, la enfermedad de Erdheim-Chester, el grupo C, donde está el jantugranuloma, el grupo R, donde está la enfermedad de Rosai, el grupo M, donde está la histiocytosis maligna, y el grupo M, el grupo H, en donde están lo que son los síndromes linfohistiocytíticos o linfohistiocytosis hemofagocítica primaria y secundaria. Ya entrando directo al tema de histiocytosis de células de Langerhans, vamos a ver que dentro de su epidemiología, pues la incidencia, como se menciona en la literatura, va de 2 a 10 casos por millón en menores de 15 años de edad. La edad media de presentación es de 30 meses de edad. En la hepatogénesis siempre ha habido una discusión para saber si esta enfermedad como tal es una neoplasia verdadera o es un trastorno de regulación inmune. Lo que sabemos actualmente es que se ha debatido la identificación de la histiocytosis de células de Langerhans como un trastorno neoplásico
porque existe una activación patológica de las células dendríticas como si se tratara de un verdadero cáncer. Sin embargo, en 1994 esto se apoyó por la clonalidad de estas células de histiocytosis, de células de Langerhans, la cual respaldada o fue respaldada por la inactivación no aleatoria del cromosoma X en todas las biopsias que se hacían de estas lesiones, ya sea en un solo sistema o en sistemas múltiples, es decir, dependiendo del órgano afectado. Y a pesar de la clonalidad, entonces se decía, bueno, ok, es una neoplasia y es por eso que quizás como oncólogos nosotros somos los que tenemos como que la pauta del tratamiento, pero sin embargo, estas células dendríticas patológicas activadas, pues a la vez no parecían displásicas y rara vez tenían mitosis y los cromosomas suelen estar intactos, entonces como tal tampoco aparentaba ser una verdadera neoplasia. Pero a partir de 2010, con el descubrimiento de mutaciones somáticas en este tipo de células que eran recurrentes, como el BRAF V600E, esto fue de un gran avance para el entendimiento de lo que es actualmente la histiocytosis de células de Langerhans. Esta mutación BRAF conduce a la activación constitutiva de las quinasas posteriores, MEK y ERK, y además se observa en un amplio espectro de otros tipos de cáncer en humanos, como el melanoma, carcinoma de tiroides, leucemia de células pilosas. Entonces, esto como que te dice, bueno, ok, aquí está la mutación BRAF, pues sí, entonces podremos hablar de una verdadera neoplasia. Pero también hay neoplasias benignas o tumores benignos como los nevos, los pólipos de colon, que pueden tener esta mutación BRAF. Entonces todavía seguimos en esa incertidumbre. Con lo que respecta a la histiocytosis de células de Langerhans, BRAF-V600 se sabe que se ha asociado con un mayor riesgo de fracaso de tratamiento, así como una mayor neurodegeneración asociada a esta enfermedad. También se han identificado genes de la vía del MAPK o MAPK, como gusten decirlo, que están activados mutuamente y son excluyentes en más del 85% de las lesiones de las histiocytosis de células de Langerhans en pacientes estudiados. Y además del BRAF V600C, existen mutaciones alternativas que incluyen los receptores de tirosina sinasa, el ERBB3, el BRAF, fusiones, deleciones, duplicaciones, SARAF y MAP2K1 que codifica MEK. Entonces, la mutación BRAF V600C se identifica sistemáticamente en niños con histiocytosis de células de Langerhans que es clínicamente activa y de alto riesgo. Esa es una característica de muchos niños que tienen todo lo que es el espectro de alto riesgo, es que en muchos de ellos se va a identificar la mutación BRAF V600E. También cosas que apoyan hacia lo que a la histiocytosis como una neoplasia es que se ha identificado también en progenitores celulares CD34 de pacientes con histiocytosis, esta mutación BRAF V600C. Todos estos hallazgos apoyan el modelo de patogénesis de la histiocytosis de células de Langerhans acerca de que son células dendríticas mieloides, pero con una diferenciación equivocada. Y así es como está descrito en el libro. Se plantea entonces que la histiocytosis de alto riesgo surge de la activación patológica de ERK en células progenitoras hematopoyéticas y cuando hablamos de histiocytosis de células de bajo riesgo, es que surge a través de la activación del ERK, pero solamente en los precursores que están restringidos al tejido afectado. Es decir, en ambas hay mutaciones, pero las del alto riesgo vienen desde la progenie, directamente desde la célula CD34 primitiva, y la de bajo riesgo ya es directamente a nivel del tejido afectado. Entonces, lo que menciona el Piso y Poplack en su 8ª edición, en la edición más nueva, dice que en lugar de analizar a la histiocytosis de células de Langerhans como un trastorno inflamatorio versus un trastorno neoplásico, la histiocytosis de células de Langerhans puede redefinirse más apropiadamente como un trastorno neoplásico inflamatorio. Además de que existe la llamada disregulación inmune, en donde las lesiones de la histiocytosis de estas células dendríticas que tienen el marcador CD207 positivo expresan niveles elevados de moléculas coestimuladoras de linfocitos T y citocinas proinflamatorias, y por lo tanto estas activaciones de precursores anulan la expresión del CCR7, dejando las células de histiocytosis activadas y atrapadas en las lesiones, y todo este infiltrado crea una tormenta de citocinas, y por eso es que participa todo esto en la patogénesis. Si ustedes pueden ver rápidamente esta imagen, van a ver cómo cuando estamos hablando de la histiocytosis de alto riesgo, el daño viene directamente desde médula ósea y de sus
precursores mieloides, mientras que cuando hablamos de la histiocytosis multisistémica, pero de bajo riesgo, el daño ya viene de monocitos más diferenciados. Y cuando hablamos de histiocytosis única o alojada a un solo tejido, el daño básicamente es en la célula dendrítica ya diferenciada. O sea, realmente esa es una de las cosas más importantes que se han descubierto. Incluso en estos niños que luego tienen histiocytosis a piel y que resuelve espontáneamente, se ha documentado que el daño realmente viene de la progenie que se encuentra a nivel de lo que es la embriogénesis en el saco fetal o en el Yorksal, como se pronuncia también, como se dice, y cuando viene y tiene lesiones que afectan el cerebro, lesión neurodegenerativa, pues el daño viene más o menos de la diferenciación intermedia de toda esta serie. Y vamos a ver cómo el MAPK activado lo que va a hacer es que aumenta la diferenciación, pero impide una buena migración, inhibe la apoptosis y por lo tanto causa una inflamación recurrente. En la patología de la histiocytosis es sumamente importante mencionar que tenemos dos marcadores especiales que son el CD1A y el C207, que es la langerina, que son los principales que tenemos que identificar. En la clínica vamos a ver que tenemos erupciones cutáneas y lesiones óseas principalmente como principales signos y síntomas asociados a fiebre, que es todo por la tormenta de citocinas, pérdida de peso, diarrea, edema, disnea, polidipsia y poliuria cuando está afectada la glándula hipófisis. En el abordaje para los signos y síntomas, pues obviamente va a depender también de lo que estemos viendo. Se tiene que hacer un examen general de orina para descartar diabetes insípida, aspirado y biopsia de médula ósea en los pacientes que tienen características de alto riesgo, la biometría, pues para ver cómo están las citopenias, la bioquímica, para ver cómo están las transaminasas y el hígado. Un PET-CT, que es un estudio de imagen que recientemente ya se ha documentado como pues algo más específico para las histiocytosis, para reconocer lesiones activas que no son visibles en otros estudios de imagen. Y la resonancia magnética cuando tenemos datos de diabetes insípida y queremos evaluar la glándula hipófisis. Y yo, en mi opinión, sí recomiendo siempre tratar de hacer la biología molecular, porque, como hemos visto, se ha documentado la mutación BRAF V600E y esto se asocia a fracaso terapéutico, principalmente. Dentro de los grupos de riesgo, los órganos de alto riesgo son el hígado, el vaso y la médula ósea, y los órganos de bajo riesgo incluyen todos los demás tejidos, como sitios comunes como la piel, hueso, ganglios linfáticos y la glándula pituitaria. El riesgo se refiere, pues, obviamente, perdón, que aunque sea repetitivo, se refiere al riesgo de muerte según los resultados de la sociedad del histiocyto. Y las estrategias de tratamiento se van a basar principalmente en estos grupos de riesgo clínico que están asociados a la ubicación de las lesiones y a la extensión de la enfermedad. Cuando hablamos ya de tratamiento, en una histiocytosis de células de Langerhans que se encuentra presente en un solo sistema, pues hay que hacer todo el abordaje que mencionamos para ver que realmente es exclusivo de una sola lesión. Si está limitada a piel, se recomienda la vigilancia y a veces pueden resolver espontáneamente, como lo vimos en lo que es la biología de la patogenia. Si no es así, existen tratamientos con, por ejemplo, con hidroxiurea, metrotexato o talidomida. Una sola lesión de cráneo que afecte los huesos frontal, parietal u occipital o una sola lesión de cualquier otro hueso puede tratarse solamente con un legrado o curetaje más inyección de algún esteroide como metilprednisolona. Y los pacientes que tienen lesiones que afectan múltiples huesos, la terapia con vinblastina y prednisona durante 12 meses se ha asociado con una mejor supervivencia libre de comparación, comparado con los que fueron tratados por 6 meses. La vinblastina y prednisona durante 12 meses es, por lo tanto, un enfoque bien razonable para estos pacientes que requieren de quimioterapia sistémica, incluidos todos los pacientes que tienen lesiones en huesos faciales, fosa craneal anterior o media, que son lesiones con riesgo de afectar al sistema nervioso central y para quienes la quimioterapia puede disminuir el riesgo de desarrollar una diabetes insípida. También se ha evaluado el impacto de la terapia prolongada más allá de un año, es decir, 12 meses versus 24 meses, y todo esto se está probando actualmente en el ensayo de la Sociedad del Linfocito, el LSH4. Cuando hablamos de histiocytosis de bajo riesgo, el tratamiento multisistémico o el tratamiento para esta enfermedad multisistémica, pero que tiene características de bajo riesgo, la combinación actual de vinblastina y prednisona por 12 meses es la terapia de estándar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se vio en el estudio LSH3, en donde se asignó al azar
a pacientes de grupo multisistémico de riesgo bajo a recibir 6 o 12 meses de tratamiento y la tasa de recaída a 5 años fue menor en los pacientes que tuvieron 12 meses de tratamiento. Por lo tanto, la terapia prolongada no solo reduce el número de recurrencias en pacientes con enfermedad multifocal, sino que el curso de tratamiento con quimioterapia combinada produce respuestas más duraderas que solamente hacer cirugía o la terapia con un solo agente. Por ejemplo, también en los pacientes que reciben tratamiento para enfermedad o histiocytosis de células de Langerhans de alto riesgo, los pacientes en este estudio, en el LSH3, también se evaluó en 2 brazos asignar vinblastina, prednisona, mercaptopurina versus vinblastina, prednisona, mercaptopurina y metrotexato. Y lo que se vio es que las tasas de respuesta eran similares, de un 70%, el desarrollo de diabetes insípida era similar y la supervivencia no tenía diferencia estadística significativa. Por lo tanto, este estudio demostró que el metrotexato no agregaba valor terapéutico y por eso la estrategia actual solamente es vinblastina, prednisona más mercaptopurina para no dar más toxicidad a estos pacientes. Y actualmente el estudio LSH4 está aleatorizando pacientes de bajo y alto riesgo para recibir ya sea 1 o 2 años de la terapia con vinblastina prednisona o vinblastina prednisona con mercaptopurina con 2 objetivos. Evaluar el impacto de extender la terapia a más meses, probar el papel de la mercaptopurina y también probar si la citarabina funciona bien como agente único en primera línea. En caso de una histiocytosis refractaria, pues como sabemos, esta enfermedad puede tener muchas recurrencias eh, consecutivas. Existen diferentes protocolos en vías de desarrollo, algunos ya han demostrado resultados. Lo que sí sabemos es que si tenemos la mutación BRAF V600E y tenemos un paciente con recurrencia, uno de los anticuerpos monoclonales que puede ofrecer mejores resultados es el Bemurafenib. Por lo tanto, sí, como los comenté principalmente, recomiendo hacer el abordaje molecular para los pacientes en caso de que se pueda, para demostrar esta mutación. Y bueno, y para terminar, vamos a hablar de la linfohistiocytosis hemofagocítica. La linfohistiocytosis como tal hemofagocítica ofrece un verdadero reto terapéutico. Es una entidad que se presenta en pacientes críticamente enfermos que requieren cuidados intensivos. Es un síndrome de activación inmunitaria patológica que está asociado también con defectos genéticos en la función de los linfocitos citotóxicos. La hemofagocitosis, pues, es un hallazgo histopatológico porque se encuentran los macrófagos engullendo eritrocitos, pero no es necesario para establecer el diagnóstico porque en ocasiones no lo vamos a poder observar a simple vista o requerimos hacer algunas veces 1 o 2 procedimientos para poder demostrarlo. Entonces, no es ley que tenga que estar presente la hemofagocitosis, pero si la clínica lo dicta, entonces tenemos que sospecharlo. Tenemos 2 patrones, la linfohistiocytosis hemofagocítica primaria, que se da pues, en pacientes pequeños, infantes, que han tenido el antecedente de un hermano previamente enfermo por lo mismo, que está asociado a enfermedades autoinmunes o enfermedades de inmunodeficiencia primaria. Y la secundaria, que se refiere ya a pacientes más grandes que no tuvieron ninguna enfermedad en su etapa primaria de crecimiento o adultos, pero que se presentan con alguna disregulación del sistema inmune o alguna infección viral adquirida. ¿Ok? Entonces, las distinciones clínicas entre lo que es primario y secundario pueden no ser a veces tan sencillos, pero sí se tiene que dar el tratamiento para ambos. Los criterios de diagnóstico son los que están aquí señalados, vienen en el libro: la fiebre, la esplenomegalia, citopenias, hipertrigliceridemia, hemofagocitosis, la actividad baja o nula de células NK y la ferritina y lo que es el receptor de interleucina soluble, el receptor soluble de interleucina 2, que debe estar elevado en más de 2.400 unidades por mililitro. Si no ofrecemos un tratamiento, la supervivencia de la linfohistiocytosis es del 10%. Es por eso que es primordial ofrecer un tratamiento para este padecimiento. El protocolo HLH del 94 da una inducción con dexametasona y etopósido seguida de un tratamiento continuo con ciclosporina y pulsos de dexametasona más etopósido. Los pacientes que tienen síntomas al sistema nervioso también son candidatos a recibir metrotexato por aplicación intratecal. Y en caso de tener una enfermedad familiar, refractaria o recurrente, también el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas alogénico es una opción terapéutica para estos pacientes. La supervivencia global estimada a 3 años con este protocolo fue más o menos de un 55%. Existe una gran duda en ocasiones, principalmente para los que no son oncólogos y que tratan esta enfermedad,
como por ejemplo otras profesiones que también pueden abordar este padecimiento, de aplicar el sí o no el etopósido, porque a veces son pacientes que se encuentran realmente inmunocomprometidos en un estado crítico y el etopósido puede causar mayor toxicidad. Sin embargo, se sabe que el etopósido sí tiene una actividad específica contra células T activadas, por lo que puede ser necesario para controlar la inflamación patológica. Entonces, esto va a depender bien del protocolo, dice que esa es una opción que queda también muchas veces a juicio del oncólogo, pero pues ahora sí que dependiendo de la situación clínica del paciente va a ser nuestra decisión. Lo que sí es bien importante es la terapia de soporte con transfusiones, antimicrobianos y lo que se requiere en una unidad de cuidados intensivos, porque como les mencioné, estos pacientes pues realmente llegan a tener muchas complicaciones. Y pues por el tiempo, son las dos entidades ahorita que estamos abarcando en este curso. Cualquier duda o comentario pueden hacérmelo saber. Mi correo electrónico es mi nombre y mi apellido es castorenaivan@gmail.com, por si tienen alguna pregunta. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes también tienen mi número celular para poder platicar un poquito los casos. Y pues para mí es un honor haber participado en este curso. Agradezco mucho de su atención y estamos aquí para seguir trabajando. Gracias.